¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Divergente. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad tengo un invitado muy especial para hablar de temas súper chéveres, para que se entretengan, que pasen un rato bueno, y también tocaremos temas algunos que son bastante importantes y que a veces pueden generar cierta polémica, ya que hay gente que a veces se radicaliza de un lado, se radicaliza del otro, pero siempre es bueno tratar de topar todos estos temas, así que espero que la pasen muy bien, y para eso tengo un gran invitado como es Iván Ulchur. ¿Qué tal, mi estimado Iván? Oye, Muchísimo muchas gracias gusto. por tenerme aquí. No, a ti gracias. Gusto es mío. Qué gusto, qué gusto. Especial en días de lluvia como estos, hay que alegrarse. Has estado viviendo todos estos días. Sí, ¿No? ha estado espeluznante. ¿Y tú cómo has estado a nivel personal? Bien, a pesar de la lluvia. La lluvia uno siempre le acongoja un poco, ¿no? Siempre te quedas como triste, pero uno necesita también días así que los disfruto y quedan bien también para pensar en estas cosas. Sí, totalmente. Y a Sí, nivel, sí. y a nivel profesional has estado a full, me imagino. Igual miraba en tu Instagram que igual te presentaste en shows. Sí, está chévere, hay comedia para rato. Tuve ayer el gusto, el honor de abrir el show de Camilo Sánchez y Camilo Pardo, que son dos comediantes colombianos bastante reconocidos y que tienen un programa que recomiendo ver, que se llama Fox News, pero escrito como Fox, como Fox. Fox, ok, News, ok. sí. Como que noticias, joder. Sí, de noticias, un poco con un ángulo, desde un ángulo más crítico, Ujú. cómico, y fue interesante abrirles. Había muchos colombianos, así que los chistes, fue una buena práctica porque me voy el 25, me presento en Bogotá, en Boom. Ah, qué Entonces chévere. fue interesante ayer creo que fue mi primera audiencia completa, casi completamente internacional. Eh, Una y, de eh, estas. y eso fue un reto también. Pero sí, ha habido shows, hubo el Open del jueves, que ganamos junto a Majo Reina, que fue divertido. Ah, sí, lo vi con. Sí, Majo es increíble, es talentosísimo. Pero justo estuve en el show de ustedes, de los Tres Mosqueteros. Ah, bacán, ya con la En Belén. Casa Toledo, claro, que Chévere, estuvo Belén chévere. Montero, Ajá, Majo ajá. Reina y tú justamente. Ah, hermoso, Ajá. bacanísimo. Sí, ella es una gran invitada, ella recomiendo toda conversación con la Majo. Y con la Belén también. Sí, chévere. Ujú. Y sabes viajar, me imagino, bastante por shows, ¿no? Igual recuerdo que justo te escribí después de eso para ver si grabábamos. Ujú. Ese show me parece que fue a mediados de octubre, más o menos. Ajá, me Mediados acuerdo. o fines de octubre. Y justo dije, qué chévere, porque me gustó tu presentación. O sea, estuvo bueno el show. O sea, de Ajá. los tres estuvo bueno. Pero más me llamó la atención el tuyo, o sea, me cagué de risa más con el tuyo. Y dije, este Iván creo que sería buen invitado para hablar de buenos temas en el podcast. Y justo te escribí. Hoy al fin lo pudimos cristalizar. Finalmente lo logramos, sí, bien. Claro, en octubre yo salía, yo no me acuerdo, estaba en Loja, creo. Sí, tuve el final el 2021 2021 fue un año de viajes. Tuvimos una gira con Ave Jaramillo y Pancho Miñaca a inicios de año por Riobamba, Ambato, Latacunga, estoy haciéndolo muy en desorden, pero Latacunga, Baños, Guayaquil. Y finales de ese mismo año también fue lindo. Es lindo que puedas viajar por el Ecuador haciendo esto. Entonces, es como con eso me doy por satisfecho. ¿Y cómo es la acogida de la gente hacia el stand-up, ¿no? Que es algo que, digamos, en los últimos años se ha estado expandiendo bastante Ujú. y sobre todo aquí en el país, ¿no? Que no había mucho antes y Ajá. ahora sí han crecido bastante stand-uperos. Pero ¿cómo ves la acogida de la gente cuando se presentan aquí, cuando van a otras ciudades? Creo que está creciendo, o sea, por ejemplo, los viajes que hemos tenido han sido increíbles. Porque uno de pronto tiene el prejuicio de que solo en las ciudades y que en las ciudades grandes Ujú. y de que, digamos, Quito, Guayaquil, Cuenca y de que afuera tal vez no tenga tanto pegue, pero por lo que he visto, más bien La Tacunga es una audiencia increíble. ¿Ah, sí? Sí, yo me la Tacunga, o sea, la ciudad, con todo respeto a los latacungueños, sí es... El Ave Jaramillo tiene una teoría con la que estoy bastante de acuerdo, suscribo, que es que mientras más fea la ciudad, mejor la audiencia. Y creo que tiene razón, porque creo que los públicos más difíciles que he encontrado yo han sido en Cuenca, y la ciudad es preciosa. A mí me encanta Cuenca. De hecho, es mi hermosa. ciudad favorita. Es hermosa, Cuenca es como, y más en todos sentidos es preciosa. Pero la audiencia es más complicada, las audiencias cuencanas.
Y Latacunga, que es una ciudad, digamos, no es la ciudad más linda del mundo. Corte mucho frío también. Y el frío, y sí, la audiencia ya en cambio increíble. Siempre hablamos de estos shows inolvidables, ¿no? Y Latacunga fue uno de ellos. Ambato igual. Y entonces sí he sido gratamente sorprendido. Sí me ha sorprendido la buena recepción de públicos en el Ecuador. En Galápagos, estuvimos en Galápagos con Nave y también muy lindo público. Entonces sí creo que algo que está pasando con el stand-up es que si hace 5 años había que crear audiencia, ya la audiencia ahorita está creciendo. Se le nota, o sea, se le nota, hay una demanda enorme que no había hace tanto tiempo. Y eso significa obviamente que mucha gente nos detesta también, lo cual ha sido interesante ver también. Es que a veces topan temas polémicos. Sí. Y obviamente siempre hay son criterios divididos. Uh-huh. Yo hace rato quejándome del frío y soy del Carchi, puta, ya es un frío. Ajá. No sé si has tenido la oportunidad de estar en Claro, Carchi. el Carchi, claro, el frío Es del Carchi es brutal famoso, el claro, frío. claro. Yo soy de San Gabriel, Ajá. eso que se llama San Gabriel. Está como a 30 minutos de la capital, que es Tulcán. Uh-huh. Y es un frío, yo sí duermo allá con triple cobija, con pijama, hasta con medias. A diferencia cuando estoy acá en Quito. Esto te parece caliente a ti, tú estás No, como, no como en la tanto. playa. Estás como, Sí, cuando ahorita Sí, son las 6 de la debe tarde ser estoy en listo. pantalón. Bueno, aunque también así es el estilo que le quiero dar al podcast, de informal. ya. Ajá, entonces, Más relajado. sí, más informal. relajado, ajá. Sí, entonces no ponerme camisa o estar más presentable, ¿sabes? Más relajado, como una conversación. Pero igual, o sea, no es que estoy con frío, porque si me hiciera frío, si me pusieron pues, un calentadorcito. Claro, sí, te cacho. Pero chistoso es las perspectivas, ¿no? Carchi sí, o sea, uno se queja aquí en Quito de la niebla y del frío, y Carchi, no recuerdo estar en Carchi con mucho sol. Como no asocio Carchi en ningún momento con sol. Como niebla y es un lugar como más melancólico. Sí, Una provincia más melancólica. Pero qué chévere justamente de lo que me contabas esto de la teoría del ave Jaramillo. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, según el ave y según lo que dices, o sea, ¿por qué en las ciudades Ajá. que más feas, que también es subjetivo, ¿no? Una Ajá. persona puede parecer fea, otra no tanto, Sí. pero ¿por qué dice que en las ciudades más feas hay el mejor público y en las ciudades más lindas no? Verás, yo creo que, de hecho, hay un comediante que se llama Doug Stanhope que decía que es neoyorquino, y él decía obviamente en Nueva York hay comedia porque decía porque Nueva York es una ciudad conflictiva, es una ciudad que te agota, una ciudad que carcome tu alma en muchos aspectos. O sea, no hay mucho stand-up en Costa Rica, tal vez hay, pero su chiste era, en Costa Rica la gente está feliz, interactúa con la playa. Verás, yo tengo familia en Cali, Colombia. ¿Así? Y es chistoso porque hablas con comediantes colombianos y siempre te dicen, no, en Cali no hay stand-up. Y claro, es que en Cali hay gente muy hermosa que baila salsa y que es sensual y que está metida en ese mundo de la salsa. Entonces, obviamente estamos generalizando, ¿no? Pero claro, no sí creo que hay geografías que dan para el stand-up porque el stand-up o la comedia con frecuencia surge del conflicto y de la frustración y también de la rabia y sí, creo que el humor es una forma, se desarrolla con frecuencia en contextos miserables, ¿no? Estás así con frío y estás odiando la vida, entonces haces chistes, no sé. Sí, Creo sí, que y hay una vez leí un artículo que era, no me acuerdo en dónde exactamente pasó, pero había pasado como una tragedia. Y decían que a pesar de la tragedia, o sea, la gente en todo ese dolor y todo ese llanto que estaban ahí, hacían chistes o sea, no de ese contexto, pero hicieron chistes de una cosa X. Y fue como que se desfogaron, se rieron y eso fue como que esa manera de liberarse también. Claro, es súper importante. instintiva, ¿no? Claro, el humor, para mí el humor es un fenómeno en sí fascinante. De dónde surge, qué lo genera. Hay razones, podemos hablar del humor desde un punto de vista biológico, antropológico, social.
Y creo que algo que sí hay que, donde sí hay una certeza en cuanto al humor, es que nos ayuda a digerir y procesar traumas. O sea, el humor es un poco como, o sea, podemos llorar o reírnos, como el refrán, ¿no? ¿Cómo es? Reír para no llorar. Entonces, Sí, sí. creo que con frecuencia eso es lo que sucede. O sea, el humor es una manera de interactuar con lo inevitable de la vida. Te ríes, es una forma de sentirla, por eso se llama sentido del humor. Entonces, hace poco justo escribía sobre este caso en Siria, en 2020, y era en uno de los tantos bombardeos que mantienen ese país en guerra, y este papá que está con su hija, entonces intenta convencerle a la hija de que las bombas son un juego, entonces hace muecas y Ujú. todo tipo de gestos y gruñe y la hija se ríe y oyes a lo lejos oyes de los bombardeos. Pero él está enfocado en que su hija no ceda ante el terror, sino que se ría. Y creo que un poco de ahí parte el espíritu del humor en general, ¿no? Como utilizar la ficción, la exageración, eh, la mentira para, para, para disfrutar un rato del horror Sí, total. y no caer ante el terror. Es como justamente, no sé si miraste la historia que se hizo viral en las redes sociales sobre este soldado, justamente de este conflicto actual Ujú. que está pasando en Rusia y Ucrania, Ujú. que había un soldado ucraniano que, Ujú. para que piense, o sea, que la hija que no está sufriendo en esta guerra que están pasando allá, hacía videos de TikTok bailando. Y le Oh, acompañaba a otros soldados también, entonces era como que veían eso y decía, ah, no, no está sufriendo, está bien, ¿me entiendes? Y claro. lo hacía para eso. Esa era la manera como de lo que tú dices, ¿no? Esa mentira, todo lo que los recursos que se pueden utilizar Ajá. para en esos momentos dolorosos generar justamente ese humor. Claro, hay una película, La vida es bella, ¿no? Que me estoy olvidando el nombre del director italiano, Roberto Benigni. Tal vez estoy muy equivocado en ese nombre, pero suena al nombre de un director italiano. Y él, claro, la película, el argumento es ese, es que terminan él y su hijo y su esposa, terminan en un campo de concentración en Alemania, Ujú. o en la misma Italia creo, pero es un campo de concentración. Y claro, él intenta crear esta ilusión para su hijo de que se trata de un juego. Entonces, como el hijo no sabe alemán, no entiende un poco lo que está pasando, entonces él se enfoca en que él se dedica, el padre se dedica a hacerle creer que es un juego, ¿no? Que no está, que su vida Ujú. que no están a punto de ser asesinados por nazis. Ujú. Y es una película muy bella en ese sentido, porque nuevamente, creo que es la esencia del humor, es todo y un poco lo que hacemos en general, la esencia del humor y la esencia de la ficción, ¿no? Esta mentira eh, que hace que la vida sea más, que podamos soportarla más. Y ese rato tú me decías de los temas sensibles también, Ujú. que es una manera también de escapar de eso. Y una vez igual le escuché a un comediante mexicano que decía, o sea, hacer estos chistes, digamos, sobre enfermedades catastróficas, ¿no? Ujú. O enfermedades, no sé, que son raras y que pueden ser peligrosas también, otros temas sensibles. Si lo sabes hacer bien, Ujú. es como una manera de desfogue también, ¿me entiendes? Pero, no sé, hay opiniones divididas. ¿Tú qué opinas de hacer chistes Ajá. sobre temas sensibles y en qué contextos se los podrían hacer? Ajá. Verás, para mí es interesante porque nos hacemos esa pregunta siempre desde el tema moral, ¿no? Debemos hacerlo o no. Ujú. Y lo que pasa es que, y entonces nos hacemos la pregunta desde hacer el chiste. Y creo que algo que me gusta hacer es un poco cambiar la óptica y pensar, no tanto desde el chiste, sino desde la risa. Ujú. Y lo que pasa cuando piensas este tema desde la risa, te das cuenta de que, más allá de si haces o no el chiste, hay cosas profundamente dolorosas que te hacen reír. Eso para mí es de donde podemos partir, es donde debe empezar la conversación. ¿Por qué? A mí me ha pasado que estoy en funerales, o sea, funerales de gente a quien quise.
O me cuentan cosas súper tristes. Y yo me pongo a reír, es risa nerviosa, pero a mí la risa... Sí pasa. Yo me río en los momentos menos oportunos. O sea, yo me río... No soy el único. Yo hablaba con mi mamá y mi mamá y yo compartimos ese defecto de reírnos cuando no debemos. Entonces, ¿qué pasa? Es que la risa no es moral. La risa no está ahí como, bueno, de esto debes reírte, esto es de lo que te debes reír si eres un buen ciudadano, si eres decente, y esto es de lo que no te debes reír. No, la risa revela un poco la capacidad, un poco este conflicto que podemos enfrentar, este conflicto que manejamos los seres humanos entre lo más animal, egoísta, entre este lado horrible que todos tenemos del mal, entre comillas, y este otro lado, entre comillas, del bien, que nos impulsa y nos obliga y nos invita a ser decentes, ¿no? Pero lo interesante con la risa es que nos damos cuenta de que sí estamos en conflicto, de que todos tenemos esos conflictos y que a veces, y que de pronto, no importa cuán buenos queramos ser, hay que retomar cierto contacto, hay que mantenerse en contacto con lo más malvado de cada uno. Para mí es eso, la gente que tiene sentido del humor es gente que está en contacto con su maldad. Eso es, para mí, como se define a lo que distingue a personas con sentido del humor. O cuando menos consciente, ¿no? Conscientes, exactamente. Es que creo que mientras más consciente estás de tu maldad, más vigilante y más cuidadoso puedes ser de no llevarla a cabo. O sea, para mí la gente que a mí me aterroriza es la gente que cree que está libre de pecado. Y no, que está libre de maldad, que está libre de egoísmo. Esa es la gente que termina exterminando vecinos. Y ahorita hablas de egoísmo. ¿Tú lo ves al egoísmo como algo bueno o como algo malo? Buena pregunta. Creo que depende. Verás, creo que el egoísmo no debe confundirse con el autocuidado y la autopreservación. Creo que el egoísmo como concepto es negativo. No es una característica... no es una característica, digamos, que pueda redimirse de acuerdo al contexto. Creo que el egoísmo en sí, el egoísmo es la autopreservación llevada al extremo. Y en ese sentido creo que es negativo. Creo que ser egoísta es dejar de pensar en los demás, es dejar de sentir empatía, es solo darse prioridad a uno mismo. Creo que hay equivalentes, hay como de pronto hay formas de sacar lo poco bueno del egoísmo, que es, ¿no es cierto?, es autocuidado, es autoprecisión. Y formas de hacerlo, de mantener esas cosas sin dejar de pensar en los demás. Yo tengo una teoría, verás. El egoísmo para mí no es ni bueno ni malo, sino necesario. Yeah. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en todo lo que hacemos, por qué nos casamos, por qué ayudamos a las demás personas, por qué nos gusta colaborar, o sea, todo lo que hacemos, a fin de cuentas, por más pequeño que sea, en el fondo tenemos algo de ganancia. Así ayudes a otras personas, ¿cuál es tu ganancia? El sentirte bien contigo. Ayudando a otras personas te sientes bien contigo. Entonces, yo creo que no es ni bueno ni malo, sino necesario. El tema es esos matices, esos niveles en los que se divide el egoísmo. Entonces, por ejemplo, no sé, el egoísmo, una vez leí que pueden haber 3 niveles de egoísmo. El egoísmo egocéntrico, que obviamente ese es el malo, el yoísmo, ¿no? Que todo gira en torno a ti, no escuchas a los demás y te encierras en ti. Entonces vives bastante en conflicto en ese sentido. Pero después pasas al egoísmo consciente. ¿Cuál es el anterior? El egocéntrico. El egocéntrico. Y el consciente es donde te haces la pregunta que si tú tienes, o la afirmación, que tú tienes que estar bien contigo mismo para estar bien con los demás. Entonces llegas a un nivel de autoconocimiento donde dices, me cuido a mí, pero sin descuidar también a los demás. Y el otro es el egoísmo altruista, que ese ya es el último nivel, y eso me parece bastante hermoso, porque si tú amas, te ayudas más a ti que a esa persona.
porque es lo que te decía, te hace sentir bien contigo mismo, pero es o sea, no es un acto moral, o sea, ayudar, digamos, en ese sentido, el altruismo no es algo que digas, no es algo moral, algo que estás obligado a hacer. Claro. Entonces no lo tienes que hacer porque te lo digan, sino porque te nace. Entonces, y no te hablo, digamos, de caridad, sino puede ser cualquier tipo de ayuda. Pero en esos 3 niveles es donde radica. Yo creo que la persona que está consciente de esos niveles, o sea, tener un poquito de ambos, pero ya avanzar a ese nivel de egoísmo altruista, es creo que donde todas las personas debemos aspirar. Aunque es también difícil salirse, porque a veces tú dices, no, es que yo, o sea, a veces es complicado, ¿no? Y a mí me ha pasado decir, pues es que yo, pero y digo, no, pero es que también el resto es como que hago sentir a esta persona mal, es como que tampoco me siento bien con eso. Claro, es darle, es tampoco despreciar la necesidad, o sea, que creo que es necesario aceptar que nos movemos con frecuencia, nuestras motivaciones son desde el ego, ¿no? Y creo que está bien admitir eso. Creo que, bueno, hay que distinguir ahí entre egoísmo porque lo que pasa es que también puede haber un riesgo de, como hay esta teoría, ¿no? Hay hasta teorías económicas que un poco enaltecen el egoísmo de una manera que me parece peligrosa. Y creo que, bueno, si haces las distinciones que estás haciendo ahí, esa es otra cosa. Es como replantear el concepto. Pero creo que el concepto cotidiano, como absorbido por solamente tu mundo, y que es el primero que dijiste, sí, el egocéntrico, claro. Y tacaño, y eso es obviamente negativo. Pero claro, o sea, creo que ahí tú estás haciendo una elaboración más interesante claro, es decir, de la que creo que hay que rescatar la idea de que el ego está ahí y que el ego con frecuencia también nos puede motivar a ser decentes. Exacto, el tema también es que a veces hay una línea que es delgadita entre el ego y el narcisismo. Ajá. Y ahí sí creo que es peligroso. Claro, ahí sí. Y el narcisismo en el sentido de no ver a los otros, exacto. O sea, de que ya no te interese, no sientas empatía, no te importen los otros. Sí. Y bueno, bueno, no me gusta tanto investigar a las personas antes de entrevistar. O sea, obviamente consulto, ¿no? Para ver de qué se dedica, qué cosas ha hecho y tal. Ajá. Pero siento también que a veces se pierde un poquito esa sorpresa de que, ya lo sé esto, y pregunto, digo, esto está importante, pero tengo que preguntar porque, o sea, sería chévere, pero ya toca. Ajá. ¿Me cachas? Entonces a veces no entro tanto, pero por ejemplo, tú eres comediante, ajá. Te dedicas también a escribir artículos, ¿eres periodista? Sí. Eres periodista, he visto algunos de tus artículos en GK, en el New York Times también, ajá. Una columna de opinión, y bueno, entonces me parece interesante. Yo estudio periodismo, ¿verdad? ¿En serio? ¿Dónde estudias? En la UDLA. ¿En la UDLA qué tal? Fresco, o sea... hasta ahorita me ha parecido bien. La pandemia obviamente detuvo un poquito de... Claro, es que pobrecitos ustedes que empezaron a estudiar, ustedes entraron a la U en pandemia, se perdieron de lo mejor de la universidad. O sea, yo tuve solo 2 semestres presenciales. Yeah. Y el tercero, cuarto y quinto fue virtual. Y el sexto fue híbrido, o sea, entre virtual y no, horrible. Yo cuando me quejaba de la pandemia agradecía que no tenía su edad. Porque la U, y no sé si estoy ayudando al decir, está abriendo la herida y echando sal, sí. Pero sí, pobrecitos. O sea, la universidad es como un porcentaje estudiar y un porcentaje chiquito. Es como la universidad es como 40% menos, 30% conocimiento que se te queda por el resto de tu vida y 70% la interacción con la gente, el estar ahí, al menos desarrollo. Sí. Entonces, me parece interesante los artículos y escribes bastante también sobre política. Sí. Entonces, te quería consultar, igualmente como has estado escribiendo y relacionando y seguramente has estado investigando sobre esas cosas, ¿cuál es la opinión o el criterio que tú tienes ahorita de cómo está llevando las cosas Guillermo Lasso? De que... obviamente hubo esta idea, ¿no? Del año pasado de que Guillermo Lasso venía a quitar el correísmo y prácticamente eso fue con lo que ganó también y la buena campaña que hizo en segunda vuelta, que fue excelente, sobre todo llegó con el mensaje correcto. Pero más allá de eso ha sido criticado por un montón de cosas, ha sido también, digamos, aplaudido por otras, como el tema de la vacunación, por ejemplo, que estuvo bueno.
pero en materia económica, en materia social, en materia de seguridad se ha quedado debiendo. Entonces, ¿tú cómo ves ese panorama y qué crees que ha hecho Guillermo Lasso en estos meses, casi, bueno, ya está cerca del año, en mayo de cumplir en la presidencia? A ver, creo que algo que ha faltado importante es Creo que Guillermo Lasso no ha logrado establecer ni promocionar ni socializar una narrativa propia. Es decir, ha perdido como la iniciativa política. Se ve un gobierno que está como respondiendo a lo que sucede. Está sin capacidad de acción, ¿no? Solo reacciona y no reacciona no siempre bien. Y creo que obviamente él llegó al poder como expresión de o sea, gracias al anticorreísmo. O sea, yo mismo lo decía, para mí Guillermo Lasso estaba lejos de ser ideal, y no voté por él en la primera vuelta y voté por él a regañadientes en la segunda. ¿Y en la primera por quién votaste? En la primera voté por Yaco. Ok. Y en la segunda, muy a regañadientes, voté por Lasso. Y no solo eso, sino que llamé a votar por Lasso en mi columna del New York Times, porque creía yo que se debía dar un fin definitivo al correísmo, por varias razones. Entre una rápida era que para mí el correísmo no respeta ni de lejos la institucionalidad. Para el correísmo la institucionalidad es un poco una de las herramientas del manda más, y debe ser, o sea, creo que eso es parte de su ideología, de su visión ideológica. Necesitamos un gobierno no solo centralizado, sino dirigido por una figura fuerte, y las instituciones, todo esto esto es relativo, esto es el Estado de Derecho, todo eso, bueno, lo importante, todo eso debe someterse a la buena voluntad y el talento y lo que sea de este mandamás, de este caudillo. En ese sentido, me parecía que el regreso del correísmo sería nefasto. Lo mismo, con los mismos anuncios de Correa, ¿no? De cuando decía, estos van a pagar, le ponía la Carla Heredia, el ajedrecista, o sea, es vengativo. El correísmo tiene, en su esencia, tiene un espíritu de odio vengativo. Es cuestión de escuchar a muchos de sus más convencidos militantes. No tanto, hay muchos intelectuales, hay muchos pensadores correístas a quienes respeto mucho, pero basta con escuchar a algunos y dices, wow, esto es odio y venganza lo que les mueve. Entonces llega Lasso y claro, Lasso, no sé si la palabra es decepciona o hace un poco lo que se esperaba, es decir, para muchos, es decir, él llegó a la segunda vuelta cuestionablemente, con el 19%, creo que no pasaba del 20%, y acuérdate que hubo toda esa disputa con Yacu Pérez Bartaldel. Claro. Entonces, consigue un 15% o más. El 15 fue Herbas. De Herbas, pero consigue una porción, un porcentaje del voto que le permite llegar a la presidencia de un montón de gente que no votó por él y que probablemente votó como yo muy a regañadientes. Claro, mucho se hablaba de que no era la mejor opción, pero era la necesaria, digamos, para el contexto en el que tú decías. Un poco, claro, como sí, la necesaria para que no vuelva el correísmo, ¿no? Y claro, por eso te digo, no sé si es decepción o no, porque es como, se sabía que este gobierno iba a un poco entrar, es decir, que todas estas carencias que estamos viendo, esa falta de contacto con las mayorías, esta visión empresarial de lo público, un poco la misma ingenuidad, digamos, de Lasso en su capacidad de manejar
digamos, en su entendimiento del país y de sus necesidades. Creo que muchas de esas cosas ya estaban claras desde un inicio. Y un poco la lógica que nos llevó a esto era la del mal menor. Era la de, bueno, al menos acá vamos a poder hacer críticas sin que te persigan. Creo que Lazo, obviamente, la vacunación fue un éxito. Yo creo que es un éxito que le dio respiro por unos 2 años más, porque sí fue un éxito rotundo, digamos, incluso a nivel mundial. Y creo que ahora se nota un poco esa falta de iniciativa. Es decir, no tiene una narrativa propia, no logra comunicar, no logra establecer una dirección hacia el país, no logra consolidar su liderazgo, no logra consolidar un frente en la asamblea, un bloque. Entonces, sí, siento que es un gobierno sin iniciativa y eso se nota. Y eso se nota en las cárceles, y eso se nota en lo económico. En la inseguridad. En la inseguridad. Y se nota en un poco cómo ha sido interesante porque ha manejado las operaciones políticas en la Asamblea de manera un poco escurridiza, ¿no? Porque sí ha logrado ciertas cosas, es decir, logró que UNES se abstuviera de archivar su ley tributaria. Eso es en términos políticos, eso es un triunfo. ¿Qué es lo que se negoció? No sabemos, pero lo interesante es que se hagan estas cositas como medio escondidas, que te reflejan, que evidencian una incapacidad de manejar lo político un poco a la luz del día, de promover y socializar su programa. Son más bien cosas medio escondidas. Y bueno, lo que tú dices, yo estoy de acuerdo también. Pero me pareció interesante porque votaste en la primera vuelta por Yaku y en la segunda por Lazo. O sea, votaste por Yaku por convicción, porque creías en su propuesta. Me imagino, porque habían bastantes opciones. O al menos crees en la mayoría de lo que decía él. O sea, tienes tendencia a la izquierda. Sí, verás, yo creo que, de hecho yo leí el plan de gobierno y le escribí, me criticaron mucho porque yo le escribí la carta abierta de GK y fui muy crítico con él, porque el plan de gobierno, ya no me acuerdo, eran 14 páginas, 18 páginas, ya no recuerdo. Y era o sea, para mí es interesante que la gente siempre es que hay que leer el plan de gobierno, tienes que leer, nadie lee esas cosas, porque esas cosas además no se cumplen. O sea, el plan de gobierno te da una idea de la preparación del equipo, tal vez, pero sabes que igual los equipos van a cambiar. Para mí hay que tomarlo del plan de gobierno con cuidado. Más me interesa y creo que sí sirve el análisis de qué es lo que están haciendo para organizarse. O sea, cómo se organizan las bases. ¿Qué está haciendo para convencer a sus votantes? ¿Qué tipo de campaña lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo una campaña? Me parece que con frecuencia dice más de su capacidad de gobierno, de su posible gobernabilidad, que un plan de gobierno. El plan de gobierno escrito. Y a mí me llamó mucho la atención lo que estaba haciendo, las caravanas, ese trabajo político en los barrios, en provincia, el término que les encanta a los sociólogos del territorio. Y claro, Yaku creció enormemente. O sea, llegó casi a la segunda vuelta y todavía debatiblemente, o sea, no sabemos si fue fraude o no, pero el caso es que casi llega a la segunda vuelta y creo que la mayoría es casi unánime el veredicto de que el veredicto, creo que muchos están de acuerdo en que si llegaba a la segunda vuelta ganaba. Yo creo que si llegaba a la segunda vuelta ganaba, porque no era una figura tan polarizante como Lazo, y porque para mí hubiera sido interesante que se enfrenten esta disputa entre las dos izquierdas. Una izquierda que yo creo que, por un lado, valora, enaltece el autoritarismo, y socava y le teme la autocrítica, y una izquierda, también con sus falencias obviamente, pero una izquierda un poco más moderna,
más aferrada a valores, a la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, una izquierda que dialoga, una izquierda menos dogmática, una izquierda también como que logró su trabajo menos a través de un poco las dinámicas partidistas y la lealtad partidista y el sector burocrático, sino una izquierda que se fue, esto es lo que te digo de la campaña, una izquierda que desarrollada mediante el trabajo de base en territorio. Entonces, eso es lo que me interesaba no tanto lo que están diciendo, sino cómo están llevando a cabo la campaña. Y para mí, esos dos hubiera sido muy interesante que se enfrenten Arauz y Yacu Pérez. Y sí, yo creo, hay mucha gente es que aquí nos encanta, para mí hay una izquierda ahorita que si no, hay cosas con las que no estás de acuerdo y ya de inmediato te tildan de facho, de derechoso. Sí. Entonces ya me interesa menos convencer a esa gente, pero creo que mi historial de voto y mis acciones y mi trabajo, por todo, o sea, obviamente sí tiendo un poco más a la izquierda, centro izquierda. Pero sabes que es interesante este tema porque es justo lo que tú decías, me quedo con eso del final de que si tú, digamos, tienes ideología izquierda, ¿no? Ajá. Pero por ahí con algo dices algo mal de la izquierda, sí. te tildan de facho. Claro, exactamente. Un detalle ya, Dios mío, eres nazi. Pero sabes que, digamos, no creo que se debería hablar en estos tiempos tanto de izquierda y derecha porque tiene bastantes matices, ¿cachas? Por ejemplo, la izquierda es más permisiva en términos culturales, por ejemplo, ¿no? La derecha no tanto en esos temas, que son más conservadores. Pero en términos económicos, la derecha es más permisiva que la izquierda. Y actualmente también hay muchísimos partidos de izquierda, figuras políticas de izquierda, que son bastante contradictorias, o sea, son de izquierda, pero tienen tremendos departamentos en Miami. Claro. O igual China, el Partido Comunista y tremendo capital, ¿me entiendes? Entonces claro. Es súper contradictorio. Entonces, no sé, o sea, yo siempre he estado de acuerdo en esa idea de que, tú eres de izquierda, de derecha, más allá de que obviamente, digamos, tengas una ideología centrada, pero es que creo que, no creo que exista una persona que sea tan coherente, porque estamos llenos también de a veces muchas incoherencias, no creo que haya una persona en el mundo que diga, yo soy de izquierda y cumpla carta cabal en términos culturales, económicos, claro. Y todos los temas, entonces... Verás, para mí izquierda y derecha son buenos referentes para un poco entender para no perdernos en la discusión, porque creo que ahí sí son puntos cartográficos básicamente, o sea, es como, así como necesitas norte, sur, este, oeste, necesitas tener una idea de cómo se conciben las ideologías políticas, cómo se ubican en relación el uno al otro, porque la política surge del conflicto, ¿no? Es decir, entonces necesitas saber dónde están los polos para un poco que la conversación tenga sentido. Y para saber, porque necesitas saber dónde están los polos, de dónde se ubican otros, para ubicarte, porque la política también es colectiva, o sea, la política por definición es lo que no es solamente como el accionar individual, sino cómo uno toma decisiones en relación a las decisiones de otros. Claro, literalmente atraviesa a todos. Claro, entonces son súper necesarios esos términos y al mismo tiempo sí se sienten caducos. Entonces yo creo que es como la condena, hay que seguir, necesitamos utilizarlos conscientes de que no son así de definitivos, o sea, de que no hay, como dices, creo que imposible ser de izquierda radical y no contradecirte por el mundo, por las situaciones. A mí un argumento que nunca me ha convencido es de que es izquierda pero utiliza iPhone, ¿no? Es izquierda, es el iPhone, porque el argumento es como el iPhone es un producto capitalista y el contraargumento es sí, pero es del trabajo, es a través del trabajo y es de los trabajadores, claro. Y es la fuerza laboral y de esa explotación que se genera, pero entonces eso le pertenece a...
hay toda una discusión ahí. O los de derecha también, que ¿por qué utilizas vacaciones, por ejemplo, el trabajo? Claro, exactamente. Entonces claro, los derechosos que no se dan cuenta de que tenemos sábado y domingo y vacaciones y sobre eso los decimoterceros y todas estas cosas, las utilidades gracias a el trabajo de sindicatos y de organizaciones laborales, etcétera. Entonces, creo que sí, hay que entender que son términos necesarios, pero que no son puta hinchadas. Es decir, podemos... El tema es que la gente es fanática, ahí es el problema. Claro. Cree que estos términos son barras bravas. Con lo que pasó, con lo que está pasando en Ucrania y Rusia, o sea, la gente, Dios mío, la gente empezaron a cambiar los filtros, es que Rusia, puta, casi como J Balvin y Residente, como brothers, ¿qué onda con esta adicción al bando? O sea, como a Rusia le vale verga que tú cambies tu foto de perfil, le pongas filtro. Y a Ucrania también le vale verga. O sea, como de repente la gente cambiando de bando y reclamándote. ¿Y por qué lado estás? Es que eres el nulo ideológico del mundo. Brother, cállate. Igual a Residente no te conoce tampoco J Balvin. Les vale verga tu bando. Entonces, de repente todo el mundo así como, bueno, hay que tomar partido. No, hay cosas complejas. Las que no hay. ¿Qué caso en la pelea entre los choneros y los chone killers? Tienes que tomar partido. En esos casos, ¿no es cierto? No todo es este bando de los unos contra los otros. Ahora, necesitamos entender, te sirve entender un poco cómo se define cada partido, cómo se define cada candidato, cómo se mueven los movimientos de base. Necesitamos ubicarnos, por supuesto, para un poco saber cómo votamos nosotros, para saber a quiénes apoyamos, para saber si nos movilizamos o no y con quiénes. Entonces sí es necesaria esa distinción izquierda y derecha, solo nuevamente no como una consigna de fútbol, una barra brava, sino como lo que son, como estos puntos cartográficos de ubicación política, ¿no? Y hablando justamente de lo que decías, estaba interesante esa polémica entre Residente y Balvin, o sea, fue una buena tiradera. Ajá. Pero pues la gente cómo se suma, o sea, se pone, y es bastante a veces contradictoria también, ¿no? Porque escuchan a J Balvin y dicen, puta, Residente, bacán, le acabó a J Balvin, eso, así como que diciéndoles a los que siguen a J Balvin, ya ven, estúpidos, que escuchan a él, ¿me cachas? Y también han escuchado a J Balvin. Y también hay un grupito de gente de J Balvin que se mete ahí en los comentarios, que defendiendo a J Balvin. Entonces, no sé, ¿qué te parece a ti ese fanatismo de la gente por una persona o si algo, ¿sabes? A mí en lo personal, digamos, no me ha pasado no sé por qué puede ser, tal vez, ¿qué piensas? La identificación hacia un personaje, o quizás, no sé, tal vez algo que ya venga más de psiquiatría o psicología, no sé, pero me llama mucho la atención el por qué la gente se toma tanto ese papel de meterse en las cosas, en las personas y defenderlo a carta cabal como si fuera su propia madre, ¿me cachas? Sí, nuevamente creo que ahí nos sale un instinto muy tribal, ¿no? Como sentimos que... A mí me llama la atención, verás, a mí me encanta el fútbol, pero me llama la atención la lealtad futbolística, como nunca la he entendido del todo. O sea, esa gente que es como yo soy de Barcelona y dejo todo por Barcelona, y es quiteña, y es la persona más serrana del mundo, y es pues, que Barcelona, y no como... Me llama la atención que no es solo seguir un equipo y que te interese, así como tú eliges persona, puta, en Mario Kart yo era Yoshi todo el tiempo. ¿No? Y cuando juego juegos de mesa me encantaría hacer los verdes, y si no puedo hacer los verdes, puta, qué ver, entonces me voy por... pero una cosa es esa, una especie de afiliación, claro, de cariño, de preferencia, de interés. Otra, esta pasión absoluta por tu equipo. No es tu familia, no es tu grupo de amigos, aquí es este concepto también, que genera vínculos y tal vez está ahí. Es que creo que tenemos una tendencia a sentirnos y engañarnos. Esa mentira nuevamente, hay mentiras y mentiras.
Pero una mentira que sí me parece que puede ser más peligrosa y que puede ser gran parte de lo que genera conflicto en el mundo es la mentira de la tribu. Creo que eso es lo que pasa, que estamos buscando de alguna forma pertenecer a una tribu a cualquier costo. Y entonces encontramos que escuchamos más a J Balvin, así que puta, yo soy Team J Balvin, o escuchamos más a Residente y de una, yo soy Residente, y Residente le sacó la... Yo no sé si... A mí me encantó la canción, pero era como, brother, ya supera. O sea, pero además son 2 millonarios, como decía mi amigo Luis Cisneros, son 2 millonarios sacándose Residente dándoselas es que tú vendes con tu sufrimiento, y sacó en 2020 René, donde solo se les pasa llorando, hablando de sus traumas, y sacó una canción, no sé si te acuerdas, era Calma Pueblo, o sea, Residente sí. también como con aires de puta el mesías revolucionario. Entonces, ¿Y sabes qué me ha parecido los millonarios, también? dejen que se peleen. ¿Sabes también qué me ha parecido de Residente? No me gusta igual a veces las posturas políticas que tiene. Ajá, sí, es otro que creo que hay mucha pose de izquierdoso revolucionario que dice lo que tiene que decir. Y todos hemos conocido a esa persona que es como, que sabe exactamente qué tiene que decir para agarrarse a la activista vegana, feminista de su clase de sociología. Entonces no sabe exactamente qué decir y lo logra. Y a veces a mí me da la sensación de que ese man es un poco así. Y el otro, no sé, es que ni idea, tampoco cacho lo suficiente y la gente ya opinando sobre la calidad de la tiradera. Yo decía, la tiradera a mí me sonaba como orgía entre raperos. O sea, eso es lo que yo creía, tiradera. Una orgía. Pero no, es gran decepción, son las rimas. Y todo el mundo ahí analizando la calidad. Qué pereza. Pero es este tema de como, que si incluso si quieren analizar todo eso, excelente. No tienes que tomar un bando. No es una necesidad, ¿no? Tranquilos. Y sí creo que sucede por esta adicción a la tribu, a esta idea de que perteneces, entonces te defines, entonces de repente tú eres J Balvin, estás a favor de Rusia y eres J Balvin, ¿no? Pero eso surge tal vez de una codependencia que ya está automáticamente en cada uno de nosotros. No sé, ponte a pensar que necesitamos estar afiliados a algo. ¿Por qué la gente tiene ese sentido, sabes? Y a mí me pasa igual en el fútbol, porque, digamos, yo soy serrano, soy de Alcalá, soy hincha de Emelec, por ejemplo. ¿Tú de qué equipo eres hincha? Yo de la Tri, no soy muy hincha a muerte de ninguno. Pero ¿a quién o con quién simpatizas? Verás, yo soy una puta futbolística. Yo, cuando Independiente le estaba rompiendo, seguía Independiente. Me ha emocionado Liga, Barcelona, Aucas, cuando estaba Higuita. Te digo, yo como... puedo ver un buen partido de fútbol y lo chévere es que no sufro mucho cuando veo el campeonato porque no soy tan hincha de ninguno. Ya te cacho. Pero, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Que se tiene este pensamiento de que tú dices, puedes cambiar de religión, hasta de esposa puedes cambiar, pero no puedes cambiar de equipo de fútbol. O sea, eso es una traición. Claro, es una traición fuerte, claro. Pero, yo lo he hecho muchas veces. Y yo sí no puedo, yo sí no podría. A mí me pasa, digamos, antes era fanático, por ejemplo, del fútbol. Ah, ¿en serio? De Emelec, o sea, Emelec perdió un partido y yo lloraba. ¿Y qué te hizo hacer? Me enojaba. ¿Qué te hizo llegar a Emelec? Me hice hincha, nadie de mi familia es hincha de Emelec, ¿verdad? Es curioso porque Ajá. mi papá y mi primer hermano son del Nacional. Ajá. Mi mamá y mi tercer hermano son de Liga. Y mi segundo hermano es del Barcelona. Entonces yo tenía de chiquito las camisetas de Emelec, de Liga, de Liga Nacional y Barcelona. Entonces me llevaban al estadio. Entonces me saben molestar porque en las fotos de 3, 4 años aparezco con camiseta del Nacional y en otra con la de la Liga, ¿sí? Y otra con la del Barcelona. Qué chistoso. Entonces, pero ahí me hice hincha de Emelec por un jugador que se llama Armando Paredes. Ajá. Me gustaba cómo jugaba él. Y en el 2006 me fue a jugar al Emelec. Y dije, y me voy a ser hincha del Emelec. Y solo por eso. Y dije, y comencé a ver los partidos del Emelec cuando tenía 6 años. Solo porque jugaba Armando Paredes y al siguiente año se fue. Y yo dije, me gusta Emelec. Ya me quedé con este equipo. Claro, ves, es interesante porque es súper arbitrario. Ajá. Uno decide, de la nada dices, ok, este va a ser mi equipo. Por razones, razones
Sí, aleatorias. Sí, yo me acuerdo que yo era del Nacional porque iba a la casa de mis primos, que era por el Nacional, y claro, veía el Nacional y mi primo mayor era del Nacional, entonces era, ok, somos del Nacional. Sí, entonces yo era de esos hinchas que pues, cuando tenía 12, 13, 14 años, que eran full fanáticos, o sea, hasta ahora no me pierdo partidos del Emelec, pero antes, o sea, era ese fanatismo de hasta dejar cualquier cosa por ver el partido del Emelec. Perdía Emelec, me enojaba, lloraba, si ganaba, puta, era el más feliz, pero después, conforme pasó el año, pasaban los años, hace unos 3 años, 4 años que dejé de ser fanático, me di cuenta, dije, o sea, a veces me pongo a discutir por estos manes que primero ni me cachan. Segundo, digo, o sea, ¿para qué me voy a estar desgastando tanto? Y tercero, comprendí que el fútbol no era lo más importante, porque antes, de hecho, ponte, yo igual tengo un tatuaje del fútbol, yo jugaba desde chiquito, mi familia es futbolera. Entonces, igual tengo familiares que han sido futbolistas y tal, entonces es como que desde chiquito llevo ese ADN. Entonces era como que mi vida sentía que giraba en torno al fútbol, que era lo más importante, pero después cuando fui creciendo me di cuenta y dije, no, el fútbol no, o sea, no es lo más importante que yo tengo. Lo más importante es la familia, los amigos, mis propósitos, y el fútbol lo trasladé como de algo súper principal en mi vida, de que sea importante sí, pero digamos a lo más importante de lo menos importante. Claro. Entonces me agrada, voy a los partidos, veo tal, pero ya no tengo ese fanatismo, ¿me cachas? Entonces fue como que ese proceso. Claro, sí, yo me acuerdo, o sea, yo quería ser hincha y no lograba, o sea, porque a mí me encanta ver, y me encanta ver fútbol, o sea, yo disfruto de ver equipos, o sea, juega Emelec, Barcelona, para mí es un plan verlo, o sea, vamos a ver, y es un clásico importante, y lo disfruto, y me gusta analizar cómo juegan, y me encanta verle jugar a la Tri, me emociona. La Tri me ha hecho llorar. La Tri me ha hecho emocionar muchísimo. ¿Cuándo lloraste? Lloré cuando Beckham nos sacó. Pero no fue Inglaterra, fue Beckham. Estoy ahorita esperando el gol del demoledor. Totalmente. Ese partido me hizo llorar. Y me acuerdo que me hizo llorar. O sea, me salieron lágrimas. Yo como no puede ser. Estaba dolido. Pero... ¿Qué edad tenías ahí? Eso fue 2006. Y yo acababa de graduarme del cole. Ya, 18 años. 18. O sea que ahorita tienes... Ahí tengo 34. 34, ahí está. Qué hija de madre. ¿Tú cuántos tienes? 21. 21. Ya 22 casi. 22 casi bien, ya menos chamo. Sí me ha hecho llorar el fútbol. Pero sí, como con los equipos... Me he dado cuenta que yo disfruto más del Mundial. O sea, no es que disfruto más, pero me encanta el Mundial también con este Ecuador. Y me encanta que puedes ver partidos sin sufrir. Como me daba diarrea a veces. Era como que me estresaba tanto que era puta, se jalaron ese gol, maldita sea. Y ya no podía ver. Y me empezaba como viendo películas de horror que ves como medio... listo para que te metan el gol y ya estás como maldita sea, no estoy disfrutando de esto. Oye, un penal y te estresas. Ecuador-Suiza en Brasil, ¿no? Ajá. Que nos metieron ese gol de último yo me acuerdo, no, o sea, era Suiza, sí. Como, ¿qué está pasando? O sea, de repente se jaló, no me acuerdo quién se jaló el gol y contraataque y estás estresado y... Entonces, cuando no juega Ecuador, yo disfruto de ver fútbol, ver estos equipos que no me importan tanto, pero disfruto ver cómo se enfrentan el uno al otro. Me pasa lo mismo en el campeonato nacional. Hay partidos que nunca voy a ver. Ponte un Gualaceo con Bayern, ¿no? Me acuerdo, desde chiquita, me acuerdo que alguna vez escuchaba que era ¿cómo era? Era un Espoli... ¿Qué será? Espoli Delfín, una cosa, me deprimía, escuchaba en la radio, era como, Dios mío, ese partido se oye tan horrible, aburrido. Pero Liga Barcelona voy a ver, ¿no? No voy a dejarlo todo para ir a ver, pero si está, lo veo. Sí, entonces esa es mi relación con el fútbol. Y ese es el tema interesante, volviendo a al origen que te conversaba toda esta historia, el por qué podemos ser codependientes o necesitamos esa afiliación quital. Para sentirnos que formamos parte de una sociedad o porque nos reflejamos en el otro, porque digamos yo no puedo saber
qué soy si no me comparo con otro, y no comparándome en el mal término de decir, él tiene esto y yo no, ¿me entiendes? O yo tengo esto y él no tiene, sino identificarse en el otro, o sea, yo me encuentro en la otra persona, porque cómo voy a saber, digamos, si yo soy, no sé, me gusta, digamos, ¿qué ejemplo te puedo poner? Si yo soy mala persona. Si no existe otra que digamos que sea buena persona, entonces ahí digo, él hace esto, yo hago esto, entonces este es bueno y este es malo. Entonces creo que es esa identificación en el otro el que nos hace quizás también tener ese sentido. Y aparte otro que tampoco, o sea, venimos creo que del animal, del mono, entonces todavía tenemos esos instintos animales en los que reaccionamos impulsivamente. Claro, creo que sí, es esta necesidad de compararse y nuevamente esta necesidad de pertenecer, como sea. Entonces nos comparamos también perteneciendo. Estamos en el grupo. ¿Ves? Nuevamente, perdón que vuelvo al fútbol, pero ves, para mí eso es interesante también, como estos pequeños orgullos. ¿Qué es lo que mueve a los hinchas del Aucas? Les mueve un poco que están ahí a pesar del sufrimiento. O sea, no tienen ningún título, ¿no? Entonces eso les une en alguna forma su lealtad por este equipo que simboliza tanto y que es del sur de Quito y que les junta en o sea, ¿qué es lo que tú cuando o sea, también te enorgullece Emelec? ¿Cuántos títulos tiene? Tiene 15 títulos. ¿Quién tiene más? Barcelona tiene más, ¿no es cierto? Barcelona tiene 15 o 14, se me fue. Creo que tiene 14 aquí. Barcelona tiene 16. No, Emelec tiene 14. Tiene 14. Ya, entonces está ahí también. Pero ves, entonces es como pertenece. Entonces de pronto también hay un orgullo de los emelexistas. Nosotros tenemos 14. Nacional es el vitricampeón. Liga es rey de copas. Es chistoso como para mí esa comparación que dices de compararse con los otros ocurre con frecuencia de manera colectiva también. Te aferras a un poco al grupo que perteneces porque un poco eso lo internalizas, ¿no? O sea, un liguista dice, Liga es rey de copas, pero por eso, y eso de alguna forma me define a mí también. Claro. Entonces es interesante saber. Porque hay gente que le preguntas incluso, o sea, que te dé una breve descripción y de una te mete, liguista. O claro, barcelonista, no, claro, los más hinchas, orgullosamente, Y creo que es el problema con cómo manejamos la política, cómo mucha gente maneja la política, que es de la misma lógica. No es que estás en un proyecto político al que evalúas y con el que interactúas para definir, o sea, hasta qué punto las contradicciones te sacan o te acercan. No es que estás en este proceso de acción y de praxis que sea autorreflexiva con la política. No, estás ahí como liguista en la muerte blanca. Es que sabes también que más es interesante que, digamos, mucha gente piensa que, volviendo al tema del fútbol, y que pueden ser muchos otros temas más también, pero todo se engloba a la colectividad. Entonces el fútbol no escapa también de eso, y por eso siempre a la gente que dice, el fútbol es un simple deporte, o cualquier deporte que dice, solo es un simple deporte. Digo, no, porque también forma parte de la cultura, de la identidad de las personas. Y a mí siempre me encanta, por ejemplo, el caso de Maradona y Napoli. O sea, yo estoy enamorado de ese contexto porque era una ciudad que no era tomada en cuenta por el poder italiano. Era una ciudad que la hacían de menos, que estaba olvidada, descuidada. Y llega Maradona, que era de la clase baja a nivel económico, y llega este equipo como una estrella a luchar no solamente contra los equipos grandes de Italia, el Milan, la Juve, el Inter, sino también la gente de Napoli. O sea, no era tanto ese fanatismo por Maradona y por el Napoli, porque sentían que se veían representados en él, que dar esa lucha en el campo de fútbol era luchar también a nivel social, y que Napoli pase a luchar también contra las grandes ciudades, contra Turín, contra Milán. Entonces, ese contexto social y así pasan muchas otras cosas, como el de las Malvinas, por ejemplo, con Inglaterra, que y que la gente lo tomó como una revancha de eso, cuando Maradona hizo los 2 goles y los eliminaron del Mundial. Para citar ahora de vuelta de moda residente, ¿no? En Latinoamérica, la canción que Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, ¿no?
Es decir, claro, nos aferramos al fútbol. Por eso amo el fútbol también, estoy de acuerdo. El fútbol es es como una materialización de muchos conflictos. Es como como el arte en ciertos aspectos, como que simplifica aspectos más complejos de la vida y de la política y del mundo y de la región. Los simplifica y los reduce a 90 minutos cada cierto tiempo, digamos, y es bonito, y a través del fútbol vivimos reivindicaciones políticas, sufrimos euforia, sentimos euforia, nos vengamos, reivindicamos luchas de nuestros ancestros. O sea, es interesante cómo el fútbol sirve para canalizar tal vez sensaciones, pensamientos más complejos, ¿no? Sí, totalmente. Y en esa rama también te quería preguntar, justamente volviendo un poquito a lo de la comedia, de hacer, digamos, bromas sobre temas que pueden ser sensibles o hacer bromas también sobre colectivos específicos. Uh-huh. Y por ejemplo, muchas bromas se hacen actualmente sobre el feminismo. Uh-huh. Y hay gente, digamos, que le cae bien, y es justo todo lo que conversábamos, ¿no? Pero hay gente que dice, ah, qué chévere, y se ríe. Y otras que se lo toman muy a pecho, incluso Uh-huh. otros también que se lo toman muy a pecho. Y dicen, no, es que cómo vas a hacer ese tipo de broma, que son unas mujeres que luchan contra, o sea, buscan sus derechos y etcétera. Entonces, desde ese lado, ¿tú qué opinas sobre ese fanatismo, sobre el feminismo? ¿Qué opinas sobre también este movimiento y sobre las bromas que se hacen sobre este movimiento? Creo que es un movimiento muy necesario, al que le debemos agradecer muchísimo, tanto hombres como mujeres. Creo que eso es incuestionable. Creo que hay cosas sobre las que yo no es mi lugar opinar, porque creo que sí hay como experiencias de las mujeres que no entendemos, o sea, que no nos corresponde, sobre las que no nos corresponde opinar. De acuerdo. Y creo que como todo movimiento y como toda realidad, como toda organización, puede y debe ser objeto de burla. Y eso no quita que admire, respete lo que ha hecho y lo que han hecho muchísimas feministas y mujeres. Pero creo que el humor, a veces se confunde, se cree que el humor, hacer humor sobre un tema es despreciar ese tema. Y no, hacer humor sobre un tema es como pensar ese tema, es analizarlo, es deleitarse en sus detalles, en lo que no se entiende de esos detalles. Con frecuencia el humor explota el equívoco, es decir, es un poco jugar con incluso los errores que uno ha cometido sobre el tema del que se está, sobre el tema del chiste. El equívoco, a veces un chiste sobre el feminismo puede de hecho ser un chiste sobre uno y sus reparos y sus miedos sobre digamos, interactuando con el feminismo. Entonces, creo que cuando alguien te dice, sobre esta no puedes hacer humor, es tu deber como comediante hacerlo y hacerlo con responsabilidad, hacerlo bien, hacerlo pensadamente, hacerlo sin recurrir a lugares comunes, tratando de evadir el chiste burdo, simple, estereotipado, ¿no? Pero de que se puede hacer humor, se puede hacer humor. Y sí, esto es lo único que yo voy a decir sobre cualquier movimiento. Si una activista militante te dice, no, sobre esto no puede hacer chistes, esa persona se puede ir a la mierda y es tu deber como comediante o como persona pensante hacerlos. Una vez escuché que un buen chiste es el que te hace dudar si reírte o no. O sea, en el que dices, me puedo estar riendo, o te hace dudar en ese rato que dices, como que no puede debes. ser, de pronto no debo, pero, o sea, te genera esa sensación de que quieres reírte. Pero además es una buena prueba también, para mí el sentido del humor es una forma de inteligencia. O sea, lo que Sí, digo total. es este contacto con tu maldad. Si alguien cree que
que es intocable y que no se puede hacer humor de esa persona o de lo que cree, esa persona es peligrosa, esa persona está delirante. Y es o sea, en el mundo político, en el mundo en general, creo que el dogma es muy tentador. El dogma y un poco los juicios totalizantes tientan, porque es más fácil vivir con un montón de certezas y sin cuestionarte nada. Entonces, creo que si una persona cree que está libre, debe ser, ¿cómo es? Está inmune o debe estar inmune al humor, esa persona es peligrosa. Y tú decías también el reírte de ti mismo, que es un tema también con el que lo hablé con un invitado en el primer podcast que hice, y te ayuda también a posicionarte de mejor manera para que la gente entienda lo que estás haciendo también. Porque digamos, si tú te ríes de ti mismo, tienes quizás no el derecho, pero ya generas otro cierto tipo de valor en el show, que dices, bueno, me reí de mí mismo, me voy a reír de esto otro. Y más aún si tú eres quien sufre eso, ¿me entiendes? Digamos, claro, que una persona, un comediante negro, por ejemplo, hace chistes sobre el racismo. Es como que le da, o sea, nadie lo va a juzgar por hacer ese tipo de bromas, ¿me entiendes? Claro. Y igual, digamos, si tú no formas parte de la raza afro, pero haces un chiste sobre el racismo, pero digamos, tú te ríes sobre ti mismo, o no sé, lo utilizas bien el chiste, puede que la gente genere esa empatía contigo y diga, bueno, lo tome como una broma. Claro. Entonces creo que depende mucho de las formas. Claro, y reconocer que de pronto hablar del racismo para una de las mejores formas de criticar el racismo es pensando en cómo el racismo se expresa en uno a veces, como uno tiene prejuicios, como nadie está libre de tener sus prejuicios, de estereotipar, lo hacemos. Nuevamente es esta lucha constante, ¿no es cierto? De ser decentes y ser, decentes y ser seres despreciables. Y esta lucha, quien te diga que no la tiene, te está mintiendo. Quien te diga que no ha enfrentado que no hay un enfrentamiento interno y que simplemente ser buenos seres humanos les sale. Esa persona nuevamente es peligrosa. Esa persona, son esas las personas que terminan invadiendo países vecinos y amenazando al mundo con catástrofes nucleares si no se hace lo que ellos quieren. Entonces creo que, claro, por ejemplo, el racismo, nuevamente el equívoco, es decir, el reconocer que uno ha sido racista, que uno ha tenido ciertos uno ha estereotipado, que uno ha tenido prejuicios, sí, porque nacimos aquí, nos inculcan el racismo desde bebés. Entonces, un chiste puede ser eso, puede ser hablar de esas cosas desde uno, desde el equívoco de uno, desde el error, desde la falencia propia. Lo mismo con el tema del feminismo, lo mismo con el tema de clase. Entonces, si hay maneras de analizar eso sin perpetuar. Lo que hace cierta gente que le tiene miedo al humor es que, con cierta razón, critican el hecho de que muchos comediantes, muchos humoristas han perpetuado una serie de ideas muy retrógradas a través de chistes, como David Reynoso, por ejemplo, ¿cierto? Estereotipar, tener que sus representaciones de la gente de la comunidad LGBTQ sea como ¿cómo se llama? La Michi, la Melo. Ah, sí. Representarlos como caricaturas, las representaciones de lo negro en vivo, en indirecto, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces dicen, hay formas de humor que perpetúan estereotipos negativos, destructivos, etcétera. De acuerdo, y es humor, yo espero, y por lo que he visto está cada vez más caduco. Pero ahí hay que hacer una crítica de cómo se escriben los chistes, de cómo se está escribiendo ese humor, de dónde está golpeando ese humor. No se puede hacer humor sobre eso. Claro que se puede hacer humor sobre eso. La pregunta es cómo. Y en ese sentido, aquí en el contexto ecuatoriano, ¿tú quién crees que hace buena comedia y quién crees que hace una pésima comedia? Creo que
realmente es súper relativo eso. A mí me gusta, creo que he tenido la suerte de trabajar con quienes creo que son los mejores comediantes del país. Y es una comedia que todavía no es tan masiva, de hecho va creciendo de a poquitos, pero yo sí creo que el Ave Jaramillo, el Pancho Minacci, el Pacho Miñaca, Nicolás Lofredo, Elena Luz, la Majo Reina, Marcelo Chiriboga, el Mario García, Mateo Balseca, me estoy olvidando, hay muchísimos que son, Mateo Sánchez, son geniales y están creciendo poco a poco y bueno, Ave y Pancho Minacci ya están bastante establecidos, ¿no? Pero Belén Montero... Pancho Miñaca me suena, creo que en Enchufe TV trabajaba, ¿no es cierto? Pancho Minacci es de Enchufe, Pancho Miñaca no es de Enchufe, pero es chistoso porque se parecen, los nombres no se parecen para nada entre ellos, pero la gente los confunde mucho porque además ambos son muy cercanos al Ave también. Pancho Miñaca estuvo con nosotros en temporada en Casa Toledo hace poco, con el Ave también. Creo que en la escena del stand-up ha habido, o sea, yo he encontrado mucho potencial, mucho talento. La Vale Ponguillo, me van a seguir llegando nombres. Y creo que sí, nuevamente de este humor que intenta partir desde el autocuestionamiento, desde un poco el trabajo, sin que sea terapia, ¿no? Siempre escribiendo los chistes para que de hecho digan algo más del mundo que no sea solamente gente quejándose de su vida, ¿no? de sus inseguridades. Pero creo que sí es importante partir de uno mismo y creo que y de esa autorreflexión. Y creo que ese espíritu autocrítico y ese humor más cuestionador, más político en ciertas cosas, más absurdo, más experimental, en definitiva está surgiendo en la escena del stand-up en Ecuador, y lo he visto porque he tenido la fortuna de trabajar con mucha de esta gente. Y creo que sí, el humor a lo David Reynoso, La Vecina, y no te voy a mentir, a veces me hacen reír, a veces sacan cosas que me parecen chistosas, pero me parece que sí es un humor que está cada vez más, sí, retrógrado, que en muchos sentidos sí creo que es agresivo y solo perpetúa cosas que ya debemos superar. Debimos de haber superado hace años. ¿Y crees que, digamos, ese humor en esos años evidentemente podría ser algo más aceptable? Digamos, si la comedia que se considera retrógrado, digamos, lo de David Reynoso que dices, si hiciera, digamos, en los años 60, 70, donde realmente era bastante la comunidad LGBTI, o sea, los homosexuales eran tratados bastante mal. Ahora también en cierta parte, pero antes era, digamos, algo claro, más normal, generalizado. más generalizado y más como establecido, y ahora eso está como cuestionándose. Claro, o sea, la comedia de David, yo hay cosas que ahora ves en YouTube y dices, ¿cómo estaba esto en televisión nacional? Y eso creo que es positivo, es ver que hay cambios, y hay cambios culturales que van dejando atrás prácticas corrosivas, nocivas, y que hay que en definitiva superar. Entonces, hay que seguir en ese proceso de dejar atrás estas prácticas que luego se reflejan en el humor. Yo no creo en la cancelación, no creo en todas estas me parece que es terrible, es como es un berrinche primero por un lado, y por otro es como muy poco estratégico, porque lo que hace es más bien darles fama y darles importancia. Y creo que lo más importante en eso, que no le das la oportunidad de reflexionar y de enmendar ese error, porque una vez que lo cancelas, ya está. Claro, es solo callar, y además de que abres una puerta a que se cancele todo, de acuerdo a los berrinches de distintos colectivos, pero creo que lo que sí se puede hacer
es superar ese humor, crear otro humor, crear otra música, crear alternativas a este humor caduco y nocivo. Y con todo eso te tengo una pregunta, es que Bien. yo me lo he puesto a pensar a veces y es bastante compleja, pero me encanta bastante. ¿Qué es lo que estaremos haciendo ahora Ujú. que vamos a llegar con vergüenza al futuro? Que las Puta, futuras qué generaciones digan, digamos aquí en Muy unos buena 30 pregunta, años, muy buena pregunta. digan, puta, ¿cómo van a estar haciendo esos manes? ¿Cómo pudieron hacer eso? Y yo creo que me van a preguntar sobre si comía carne. Los Y va a ser vegetarianos. como, abuelito, sí tengo, pero tú comías yo y todavía como. Y sé que van a verme con desprecio. O sea, sé que cuando tengan tu edad, si tengo descendencia, cuando tengan tu edad, nietos o lo que sea, va a ser como, ¿cachas que mi abuelo come carne? Y va a ser como, no puede ser. Sí. No puede ser. Y lo otro que creo que va a pasar es, yo estoy a favor de me vale tres atados la lealtad a la Real Academia de la Lengua. Pero no voy a cambiar. Yo ya, a veces ya ni siquiera es un argumento, yo no voy a cambiar, yo no voy a utilizar la E para todos, todas, no lo voy a hacer. O sea, ya no. Entonces creo que eso con el tiempo va a ser también mi abuelito. Mi abuelito todavía a veces dice todos y todas. Excluía. Sí, él cuando está como no utiliza la E para cada sustantivo. O sea, dice, no dice el podcast. O sea, como creo que eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema. Creo que sí, porque hay bastantes jóvenes de mi edad y menores, muchos más, que hablan así, dicen Sí, todos está. y empiezan a incluir la letra y realmente yo estoy en desacuerdo. A mí, o sea, que lo hagan. O sea, no tengo problema, Ya. pero no me gusta, o sea, si hay algo como que me fastidia, digo, lo escucho todes, o sea, yo digamos veo un comentario en Twitter que dicen, en lugar de poner todos, ponen todes, digo, Ajá. puta, dejo de leer, o sea, digo, A mí, verás, yo no te voy a imponer, me jode la gente que quiere imponer la Real Academia de la Lengua y tú no me impongas tu E en la cara. Así de simple. Yo no, úsala, yo me guiaré por el español como lo aprendí. Y no creo que por eso soy discriminado, pero es una idea de autoengaño, Ujú. de creer que vas a solucionar las cosas cambiando vocales. Y es una idea, creo que sí, aburguesada de una nueva generación de activismos de celular Ujú. que cree que eso va a cambiar en algo las cosas y que no entiende que no, primero, y que al imponer y que volver ese el referente de tu un poco autoridad moral, volver ese el único criterio para determinar quién eres como ser humano, es fascista, es lo mismo, así es como es querer controlar tu libertad y tu controlar al otro de acuerdo a si utiliza las vocales que te dieron, que decidiste que eran las correctas para. Entonces, creo que ahí es un tema de no imponer. No impongas, yo no te voy a imponer la Real Academia, Ujú. voy a hablar como aprendí a hablar. Y tú tampoco me fuerces esta nueva moda además. Ujú. Entonces ahí hablamos y tú utilizas la E y yo utilizaré la O y la A y Todo todos tomamos bien. un trago. Un trague. Tomamos un trague. Sí, es que igual estoy de acuerdo que o sea, si se quiere cambiar el sistema es con acciones y Claro. no con palabras cambiándole ahí. Pero bueno, es cosa de cada quien. Pero sí hay algo, o sea, que sí, es lo que te decía, o sea, no es como que dicen eso, ya, como que como que no respeto eso. Pero sí hay algo como que me incomoda, o sea, veo a alguien que escribe con la E y digo, no voy a leer esto. No sé por qué me pasa eso. Pasa, sí. Pero me pasa a mí. Sí, Entonces, no sé, pero bueno. Eso, Iván, qué gusto haberte tenido aquí. Oye, muchísimas gracias. Un Divergente. gustazo también. Mucha suerte con todo, me encanta. Es inspirado en el libro de Roth, Divergente, porque veo Divergente en este libro. Ah, de Verónica Roth, sí, Ah. es la saga con Divergente, ahí está Insurgente, abajito Leal. Ah, mira, excelente. Oye, un gustazo, man. Igual, Muchísimas Iván. gracias por tenerme aquí. No, a ti muchísimas gracias por haber acompañado en este capítulo, espero que te lo hayas pasado bien. Pasé muy bien. Y bueno, a la gente espero que les haya gustado y si no, igual. Pero les espero en un próximo capítulo y espero que se encuentren de la mejor manera. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Sergio.